Hola, mi nombre es María Rosalía Gutiérrez Salinas. Este video es con la finalidad de realizar la actividad número 5 de la prisión preventiva oficiosa en México, una tensión entre seguridad pública y presunción de inocencia. Mi maestra es la profesora Sonia Ríos del Liceo. Em, Primeramente, la prisión preventiva oficiosa en México es una tensión entre la seguridad pública y la protección de los derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa se encuentra regulada por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados mexicanos. Esta figura permite que una persona sea privada de su libertad durante un proceso penal cuando se le atribuye la comisión de determinados delitos considerados como graves, ¿verdad? El conflicto constitucional surge porque esta medida busca proteger los intereses legítimos como la seguridad pública, la protección de las víctimas. Sin embargo, también pues, puede generar una afectación a los derechos fundamentales, como como la libertad personal, un debido proceso, la presunción de la inocencia. Entonces, la pregunta central de este análisis sería, pues, para mí la siguiente, ¿no? ¿La prisión preventiva oficiosa es compatible con un Estado constitucional de derecho cuando puede aplicarse antes de que exista una sentencia que determine la responsabilidad penal de una persona? Bueno, pues para responder a esta pregunta, yo analicé los artículos constitucionales involucrados y aplicaré los métodos de interpretación constitucional y propondré una solución basada en los principios del artículo 1 constitucional. El marco constitucional y conflicto jurídico, pues para comprender este problema debemos de analizar las normas constitucionales relacionadas en primer lugar con el artículo 19 constitucional, que pues es el que establece los casos en los cuales procede una prisión preventiva, ¿verdad? Pero pues por otro lado también tenemos el artículo 20 constitucional que reconoce que la presunción de la inocencia como uno de los principios fundamentales de un proceso penal, ¿no? Esto significa que esta persona debe de ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria, pero también podemos, bueno, debemos de considerar el artículo 1, que es el artículo 1 constitucional, que precisamente obliga que todas las autoridades tienen que respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Además, este artículo incorpora dos herramientas fundamentales en la interpretación conforme el principio por persona. La interpretación conforme obliga a que las normas nacionales sean interpretadas de acuerdo con una constitución y los tratados internacionales de los derechos humanos. Em, el principio de persona establece que cuando existan varias interpretaciones posibles, debe de elegirse aquella que brinde mayor protección a la persona. Por lo tanto, el problema no consiste en negar la importancia de combatir la delincuencia, sino en determinar y colocar un límite constitucional eh, que pueda restringir la libertad de la persona, pero sin violar sus derechos porque pues todavía no estaría siendo sentenciada o declarada culpable, ¿verdad? Mm, También, por otro lado, tenemos la jurisprudencia y esta sería mi propuesta de solución. En cuanto a los criterios jurisprudenciales, existen importantes precedentes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En este caso, por ejemplo, está el de Suárez Rosero contra Ecuador, ¿no? Que la Corte Interamericana estableció que la prisión preventiva no debe de convertirse en una pena anticipada, ya que una persona mantiene su calidad de inocente mientras no exista una sentencia definitiva. También destaca otro tipo de casos, ¿verdad? Y donde la Corte Interamericana analizó los estándares que deben de cumplir, las medidas que se deben de llevar a cabo para restringir la libertad a una persona. Estos criterios señalan que cualquier restricción a la libertad debe de cumplir específicamente con los requisitos proporcionalidad, justificación, con base a todos los elementos
que deben de incorporarse para poder realizarla, ¿no? Y pues mi propuesta de solución consiste en una interpretación constitucional que abarca pues el artículo 19 conforme al artículo 1 y pues yo propongo una siguiente tesis, ¿no? Que es la prisión preventiva oficiosa debe de interpretarse de manera restrictiva y la forma de aplicación debe tener una buena justificación constitucional y debe de estar basada en circunstancias particulares, pues ahora sí que dependiendo el caso, y pues no únicamente en un solo delito atribuido, ¿verdad? Yo creo que esto permitiría que el Estado conserve una herramienta para proteger un poquito más a la sociedad, para evitar que una persona sea privada de su libertad, como consecuencia de alguna acusación que a lo mejor no tenga una sentencia definitiva, ¿verdad? Y también pues que un juez debe de analizar ciertos factores también por otra parte, ¿no? Porque pues un juez tiene que revisar, tiene todos los factores que puedan ahora sí que afectar una investigación, que puedan afectar a las víctimas o que tenga algún riesgo de fuga, ¿no? O sea, que la persona se pueda fugar. Y pues también tiene que tener principalmente el respeto hacia los derechos fundamentales de los demás. Como conclusión, la prisión preventiva oficiosa representa uno de los mayores, pues ahora sí que retos del constitucionalismo mexicano. Y pues esto es actualmente porque enfrenta muchos objetivos importantes, principalmente que es garantizar la seguridad pública y proteger los derechos humanos. Entonces, esto es algo muy importante y algo muy grande de considerar, ¿verdad? Porque son los principales factores para poder realizar una detección de alguna persona, como medida preventiva, ¿no? Y y también que pues un Estado democrático de derecho no puede basarse únicamente en la restricción de las libertades, sino en un equilibrio entre la autoridad y la protección de las personas. Por ello, yo creo que sí considero que es importante una mejor interpretación sobre el artículo 19 constitucional y que debe de realizarse, yo creo que bajo los principios del artículo 1 para que pueda llevarse a cabo de una mejor manera, ¿no? Y se puede interpretar conforme a un principio pro persona y progresividad de los derechos humanos. Yo considero que la prisión preventiva debe de mantenerse como una manera excepcional, necesaria y proporcional, evitando que se convierta en una sanción anticipada. Es por eso que pues debe de ser muy bien analizada para que pueda llevar un proceso adecuado, justo para ambas partes. Mm, ya que la justicia constitucional debe de buscar la seguridad, los derechos, prácticamente deben de convivir en un solo sistema, ¿no? Porque pues la seguridad de las personas, aunque sean juzgados, bueno, o aunque estén considerados como posibles delitos que hayan cometido, pues debe de llevarse de la mano, ¿no? Deben de llevarse de la mano la seguridad de los derechos humanos para que pueda existir un proceso justo y pues de esta forma poder proteger los derechos de las personas. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Bye.